Buenos días. Lo que vamos a ver ahora rápidamente va a ser cómo hacemos el equivalente de capacitores, ya sea en serie o en paralelo. Tenemos el siguiente arreglo. Tenemos una fuente de corriente que alimenta a n capacitores. Sabemos que la corriente se va a dividir en el capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, así hasta el capacitor n. Todos los capacitores, van a estar al mismo voltaje porque están en paralelo. El equivalente va a ser lo que tenemos que hacer es encontrar una capacitancia que sea el equivalente a a todos estos capacitores. Es decir, ¿qué significa equivalente? Si nosotros le estamos alimentando con una corriente determinada, el voltaje que va a dar va a ser el mismo que de la cantidad de capacitores que nosotros tenemos. Por lo tanto, la corriente en ese capacitor, la corriente que está entregando la fuente va a ser igual a I1 más I2 más I3 más I4 hasta I sub n. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a C sub 1, la derivada del voltaje con respecto al tiempo, más C sub 2, la derivada del voltaje, así sucesivamente. Si nosotros agrupamos, vamos a tener que la sumatoria de las capacitancias de 1 a n, ¿sí?, por la derivada del voltaje, me va a dar que el capacitor va a ser igual a la sumatoria de las capacitancias, de donde podemos concluir que capacitancias en paralelo se suman, ¿sí? Las capacitancias en paralelo el equivalente de las capacitancias en paralelo es la suma de las capacitancias, ¿sí? Y ahora, capacitores en serie. Nosotros alimentamos estos capacitores con una fuente de voltaje. La corriente que vamos a tener es una corriente determinada y por lo tanto vamos a dividir el voltaje de la fuente en B sub 1, B sub 2, B sub 3 hasta B sub n. Hacemos que la sumatoria de voltajes va a ser igual a V, a la sumatoria de la fuente, y entonces nosotros podemos determinar acá, a partir de esto, que el voltaje sabemos que es igual a 1 entre la capacitancia, la integral de T sub 0 a T de la corriente, más el voltaje inicial en cada capacitor. Es decir, lo sustituimos y vemos que V es igual a 1 entre la capacitancia 1, la integral de T sub 0 T de la corriente, más el voltaje inicial del capacitor 1, de igual forma lo mismo para el capacitancia 2 y el voltaje inicial del capacitor 2, y entonces vamos a tener que la sumatoria de los inversos de las capacitancias por la integral de T sub 0 T de la corriente con respecto al tiempo, más la sumatoria de los voltajes iniciales de cada uno de los capacitores. Estos voltajes iniciales los podemos agrupar en un término, ¿sí?, en un término determinado, ¿sí?, en un término específico, y decimos que V, el voltaje de la capacitancia equivalente, el voltaje inicial en la capacitancia equivalente va a ser igual al voltaje inicial de cada uno de los capacitores. Por lo tanto, vamos a tener que el inverso de la capacitancia equivalente es igual a la sumatoria de los inversos. Se trabaja como las resistencias en paralelo. Las capacitancias en serie se trabajan como si fuesen las resistencias en paralelo. Para el caso específico de dos capacitores en paralelo, vamos a tener exactamente lo mismo. La capacitancia equivalente es igual a la multiplicación de las capacitancias entre las sumas. En el próximo video comenzamos a ver el inductor.